¿Qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo andamos? Mi nombre es José, seguramente la mayoría ya me conoce. Bueno, antes que nada, hay una parte donde dice suscribirse. Si podrías apretarlo, por favor, me estarías ayudando para hacer crecer este canal. Sí, esa parte rojita donde dice suscribirse, si puedes ver ahí abajo. Bueno, por lo que vinimos, ¿sabían ustedes que el ser humano ha enfrentado muchísimas clases de epidemia a lo largo de su historia? Como lo han escuchado, vamos a seguir hablando sobre pandemias. Sí, y les hice un top 3 de las 3 pandemias que más han matado a las personas en toda la historia del ser humano. Sí, un top 3. Y bueno, comencemos con el que menos víctimas ha tenido. Su nombre es gripe española, sí, 40 y 50 millones de personas fallecidas. Esta enfermedad se originó en los campamentos militares, supuestamente de Estados Unidos, pero el fuerte control de los medios de prensa de esa época que los gobiernos impusieron durante la Primera Guerra Mundial acallaba todo lo referido a la expansión y las consecuencias de esta terrible pandemia. Se mantenía prácticamente en secreto. El primer reporte oficial que salió a la luz fue en España, país que no combatía en el conflicto mundial de aquella época. Sí, por eso el seudónimo de gripe española. La mayoría de las personas siempre han preguntado por qué es ese nombre de gripe española, y ahora ya lo saben. La pandemia fue causada por un brote de gripe tipo A con un subtipo H1N1, y este prácticamente no afectaba a los niños y ancianos, sino a los jóvenes adultos con buena salud. Los síntomas eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. La mayoría de las personas morían a falta de medicamento por causa de la guerra mundial. Lo raro es que en 1920, concretamente ese verano, la pandemia desapareció. Sí, desapareció. Como había llegado, se había ido. Expertos aseguran que había desaparecido porque la mayoría de las personas habían desarrollado inmunidad a esa enfermedad. Entramos entonces en la segunda pandemia, sí, el segundo puesto de nuestro top, y su nombre es viruela, con un número no tan discriminativo, 56 millones de personas fallecidas. La viruela fue una enfermedad infecciosa que estuvo presente en las sociedades humanas durante siglos. No se sabe con exactitud cuándo había aparecido, pero según investigadores, esta enfermedad se remonta desde épocas romanas. Era una enfermedad mortífera y no existía ningún tipo de tratamiento general contra sus síntomas. Unas erupciones muy dolorosas, pústulas que salían en la piel, acompañado de fiebre, y lo peor es que afectaba sobre todo a niños y recién nacidos, siendo durante mucho tiempo una de las principales causantes de la muerte infantil. En Europa se calcula que morían unas 400.000 personas cada año en el siglo XVIII, y los que sobrevivían quedaban ciegos y con el rostro desfigurado. ¿Saben ustedes que la viruela siguió siendo un problema hasta el siglo pasado? Sí, hasta el siglo XX. Y que recién en 1980 se pudo lograr su erradicación a través de las vacunas desarrolladas. Sí, entonces hasta el siglo pasado teníamos inconvenientes por esta pandemia.
Y llegamos al puesto número 1, sí, la campeona de todas, la pandemia que más seres humanos ha matado durante toda la historia. Su nombre es peste negra, sí, o muerte bubónica. Y tiene unos números muy pero muy alarmantes, sí, 70 a 200 millones de víctimas. Aparece a partir de mediados del siglo XIV, concretamente en 1347 en Europa, y era conocido como muerte negra debido a las manchas pestilentes que aparecía por todo el cuerpo. Introducida por marinos, esta enfermedad comenzó en el puerto mediterráneo de la Mesina, Italia. Sí, Italia. Y comenzó a expandirse llegando a Inglaterra, Alemania y Rusia en 1350. La enfermedad era altamente contagiosa y se calcula que en un periodo corto de tiempo, de apenas unas décadas, había matado a más de la mitad de la población europea, entre 75 y 200 millones de personas, cifra que les dije en el comienzo del video. Su mortalidad era terrible. Hasta el día de hoy no se compara con ninguna otra pandemia de la historia. ¿Saben ustedes que al ser humano le costó años en saber que la peste se contagiaba a través de las pulgas que tenían las ratas de esa época? Como la higiene no era el punto fuerte de los habitantes de la Edad Media, para la enfermedad fue fácil expandirse y hacer estragos en el mundo. Y ahora ya lo saben, el nombre de la pandemia que más gente ha matado: peste negra. Sí, esperemos que nunca vuelva a suceder esta clase de catástrofe mundial en la historia del ser humano. Bueno, fin del video, espero que lo hayan disfrutado. Chao, éxitos para todos.